Permítanme comenzar contándoles quién soy y por qué he decidido compartir esta historia. Mi nombre es Alfredo Martínez, tengo 22 años y acabo de finalizar mi maestría en biomedicina. Mi historia comienza hace muchos años, cuando tenía apenas 12 años, y recibí permiso para usar la computadora portátil que mi padre había dejado en casa. Él trabajaba en una empresa que le proporcionaba un equipo nuevo cada 2 años, y pensó que sería útil que me acostumbrara a la tecnología desde joven. Fue en la secundaria cuando escuché por primera vez hablar sobre un grupo de estudiantes que solían consumir marihuana. No tengo claro por qué comenzaron a hablar sobre eso, pero mencionaron algo acerca de acceder a partes restringidas de Internet, donde se podía encontrar información sobre todo tipo de temas. Como era curioso, decidí investigar más sobre esto en línea, y terminé descubriendo un rincón oscuro de Internet, la famosa web oscura, lo que muchos llaman la Deep Web. En ese momento comencé a adentrarme en sitios proxies y herramientas que permitían ocultar mi dirección IP, permitiéndome atravesar puertas cerradas y navegar por lugares que la mayoría de las personas ni siquiera sabía que existían. Pasé mi adolescencia explorando estos rincones, interactuando en foros de personas que, como yo, se sentían atraídas por lo prohibido, lo oculto. No tenía demasiados amigos fuera de Internet, por lo que este mundo virtual se convirtió en un refugio para mí. Me volví bastante hábil en mantenerme desapercibido, y para ello, usaba 3 alias diferentes. Sin embargo, solo un amigo cercano en línea sabía que los 3 alias correspondían a mí. Ese amigo, al que llamaremos José, se convirtió en mi compañero constante en este viaje. José había estado en la web oscura incluso más tiempo que yo y, aunque nuestra principal ocupación era navegar en sitios ocultos, también compartíamos momentos de ocio jugando a videojuegos. Lo que me gustaba de nuestra amistad era que ambos éramos cautelosos. Nunca mencionábamos nuestros apellidos ni revelábamos información personal. Podríamos haber rastreado toda la información sobre el otro si así lo deseáramos, pero elegimos no hacerlo. En la universidad compartí cuarto con Luis, un tipo que resultó ser un vendedor local de drogas. Nadie en la junta educativa sabía que estaba involucrado en este negocio, y fue expulsado de la universidad por ello. Durante un tiempo, Luis y yo trabajamos juntos. Él vendía drogas en la vida real, y yo me encargaba de hacer los pedidos en línea. Conseguir sustancias como MDMA o éxtasis era sencillo si sabías dónde buscar, y yo sabía exactamente dónde hacerlo. Las entregas llegaban a la oficina de correos del campus, y nadie sospechaba nada. Pensaba que tenía todo bajo control, que no había nada que pudiera detenerme. Sin embargo, mientras estaba en mi segundo año de estudios, empecé a adentrarme en sitios mucho más perturbadores. Fue una etapa tonta de mi vida, donde comencé a explorar material extremadamente perturbador que involucraba videos y fotos de contenido extremadamente violento. Este tipo de sitios solían estar protegidos por encriptaciones complicadas, pero como siempre, José y yo estábamos allí para descifrarlas. Pasaron días y días viendo este tipo de contenido. Aunque la mayoría de las personas solo notaba cuando el gobierno cerraba los sitios más populares como Silk Road, nosotros sabíamos que había muchos más en la web oscura, sitios que no eran tan conocidos. A menudo, hackers me enviaban mensajes en los foros pidiendo enlaces para conseguir drogas, pero eso era lo de menos. Sabíamos que el verdadero peligro estaba en las partes más oscuras de la web, aquellas que nadie debía conocer. En mi tercer año, ya había ganado lo suficiente de este negocio como para tener una configuración de múltiples pantallas. Esto me permitía navegar con más agilidad, leer más de 200 líneas de código, sin tener que desplazarme por la pantalla. Estaba completamente absorbido en este mundo y, a decir verdad, me volví bastante bueno en lo que hacía. No solo eso, también comencé a interactuar con administradores de sitios en la web oscura, e incluso llegué a hablar con algunos de ellos en salas de chat. Parecía que, al igual que yo, estaban ahí para ver cosas que nadie debería ver. Pero nada de esto me preparó para lo que estaba por descubrir. Durante mi tiempo en la universidad, comencé a adentrarme más en lo que otros denominaban lo prohibido. Ya no solo estaba interesado en las drogas, sino también en cosas mucho más oscuras. Fue entonces cuando, a través de un conocido en línea, descubrí un sitio aún más perturbador que todo lo que había visto antes. Este sitio no era solo un rincón de la web oscura, era algo mucho más allá, un lugar que, si sabías cómo llegar,
podría mostrarte lo más vil y macabro de la humanidad. En ese punto, mis días se desdibujaban entre códigos, foros y sitios ocultos. Un día, José me comentó sobre un nuevo sitio que había encontrado, algo que al principio parecía solo una curiosidad. Me envió un enlace y comenzamos a descifrarlo juntos. Estábamos acostumbrados a enfrentar encriptaciones complicadas, pero este enlace era diferente. Era como si alguien hubiera dejado un rastro especialmente difícil de seguir. Pasamos horas intentando obtener acceso a ese sitio, hasta que finalmente logramos hacerlo. Al principio todo parecía normal. La interfaz del sitio era básica, incluso primitiva, pero no fue hasta que accedimos a las salas de chat que entendimos que estábamos en un lugar mucho más peligroso de lo que imaginábamos. Nos encontramos con un grupo de personas en línea, y fue entonces cuando notamos que había algo raro en el aire. Había un tipo allí que, aunque un poco raro, parecía conocer todos los rincones de la web oscura. Nos compartió una URL encriptada y nos dijo que había logrado acceder al sitio, pero estaba demasiado emocionado como para compartir la desencriptación con nosotros. Así que José y yo decidimos hacer todo el trabajo manualmente. Durante varias horas, estuvimos trabajando en el código. A medida que avanzábamos nos dábamos cuenta de que este sitio era algo mucho más macabro de lo que habíamos imaginado. Recuerdo que en ese momento me sentí extraño, una sensación de incomodidad que no podía quitarme. Pero estábamos tan acostumbrados a los peligros de la web oscura que, en lugar de detenernos, seguíamos adelante. De repente, algo pasó. Dejé la consola de comandos abierta y salí a fumar algo de marihuana. José permaneció en el chat, aparentemente tranquilo mientras yo me tomaba un descanso. Pero cuando regresé, noté que su micrófono estaba silenciado. No le di mucha importancia, ya que era algo que a veces sucedía, y pensé que tal vez se había ido a hacer algo o simplemente estaba distraído. Sin embargo, algo en mí comenzó a ponerse nervioso. Cuando miré la pantalla, me di cuenta de que el código había cambiado. Ya no era el mismo que estábamos descifrando antes. Ahora era un código completamente diferente, y algo dentro de mí me dijo que debía alejarme de todo esto. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Al intentar cerrar las ventanas me di cuenta de que la computadora no respondía. Algo extraño estaba sucediendo. Los monitores comenzaron a parpadear y por un momento pensé que había un problema con la computadora, pero cuando finalmente se encendieron nuevamente, me encontré con algo mucho más aterrador. La pantalla estaba llena de ventanas de código, unas 21 para ser exactos, todas abriéndose al mismo tiempo. Mi computadora hacía más ruido del que había escuchado nunca. Me sentí como si estuviera fuera de mi elemento, como si lo que estaba viendo no tuviera ninguna lógica. Sin embargo, no podía detenerme. Mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Traté de hacer que el sistema dejara de cargar, pero era como si todo estuviera fuera de control. Mi computadora por primera vez estaba haciendo cosas que nunca había visto hacer antes. Fue entonces cuando decidí forzar un reinicio. Los monitores se apagaron de nuevo, pero esta vez algo extraño ocurrió. No solo los monitores se apagaron, sino que volvieron a encenderse simultáneamente. Fue cuando comencé a entrar en pánico. Algo no estaba bien, y no podía entender qué era lo que estaba pasando. Un par de segundos después, las ventanas casi desaparecieron por completo. Solo quedaban 4, y en 2 de ellas, el sitio parecía normal. Sin embargo, uno de los sitios era completamente diferente. El texto estaba en rojo oscuro, y aunque lo que veía parecía primitivo para un sitio tan protegido, algo en mi interior me decía que no debía continuar. La ventana principal contenía solo una pequeña cantidad de texto. Si has llegado hasta aquí, sabes lo que te espera. No sabía si debía seguir o cerrar la computadora, pero algo dentro de mí me impulsó a aceptar. Acepté sin pensarlo mucho. La ventana siguiente se abrió. Era un chat, pero no un chat común. No había anuncios ni colores, solo texto en rojo oscuro. El ambiente era extraño, como si estuviéramos en un lugar que nadie debía conocer. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Reconocí un nombre en la lista de participantes. Era el alias de José. Me sentí helado. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué hacer, hasta que el chat comenzó a llenarse de mensajes. Todo parecía normal, pero en el fondo algo no estaba bien. La conversación fluía con naturalidad, hasta que una de las ventanas del chat comenzó a cargar un archivo de video. Me sentí incómodo, pero seguí observando.
Lo que vi, lo que escuché, cambiaría mi vida para siempre. El archivo de video comenzó a cargarse, y aunque al principio no pensé mucho en ello, la tensión aumentaba en el aire. La calidad de la imagen era mala, pero conforme avanzaba, la resolución mejoraba lentamente. Cuando el video empezó a tomar forma, me di cuenta de que estaba viendo algo mucho más allá de cualquier límite que hubiera imaginado. Era un sótano, oscuro, casi vacío, pero al mismo tiempo, algo me decía que lo que estaba por suceder allí no era algo que quisiera presenciar. Los minutos pasaban, y la imagen en la pantalla se volvía más clara. Finalmente, un hombre apareció, sosteniendo una pizarra blanca. No entendí bien lo que estaba diciendo al principio, ya que hablaba en un idioma que no reconocí, aunque supuse que podría ser chino. Pero para mi alivio, había otro hombre junto a él, alguien que hablaba inglés con un acento torpe, presentando lo que parecía ser una especie de show. «Hola usuarios, bienvenidos al espectáculo de Cold Body», dijo, y su voz hizo eco en mi cabeza. Aunque el tono parecía alegre, el contenido era todo lo contrario. En ese momento, me sentí más confundido que asustado. Todo parecía una broma macabra, como si los creadores de ese sitio se estuvieran burlando de los visitantes. Pero la risa en mi interior se detuvo en cuanto el hombre que hablaba inglés comenzó a llorar. Lo que sucedió a continuación no era una actuación, ni un video de shock. El hombre que estaba al lado de la pizarra gritó algo en chino, y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, otro hombre apareció en la pantalla. Le puso una pistola en la cabeza al primero. No entendí bien lo que pasó a continuación. De hecho, no lo entendí hasta que vi el rostro de la víctima, que mostraba una expresión de terror y confusión. El disparo fue instantáneo, pero lo peor aún estaba por llegar. Después de esa primera ejecución, el hombre que sostenía la pizarra ordenó que el cuerpo de la víctima fuera manipulado, y uno a uno, los usuarios del chat comenzaban a dar instrucciones, pidiendo más. Estaba horrorizado. Mi mente no lograba procesar lo que estaba sucediendo frente a mí. La sala de chat se llenó de mensajes, muchos en idiomas que no entendía, pero los que pude leer en inglés decían algo como: «Dispárale de nuevo. Hazlo más rápido, queremos ver más». Era evidente lo que estaba pasando. No estaba viendo un simple video perturbador ni una transmisión de terror. Estaba siendo testigo de una transmisión en vivo de personas siendo ejecutadas. El chat se llenó de celebraciones por cada nueva muerte, como si todo fuera un espectáculo. Grité. Intenté escribir, pero mis mensajes se perdieron entre el mar de otros comentarios. No me respondieron. Nadie me respondió. Otra persona fue traída a la cámara. Esta vez era una mujer. Estaba completamente desnuda y cubierta de moretones, con sus muñecas y tobillos atados. Intentaba liberarse, pero no pudo. Fue llevada frente a la cámara y en ese momento me di cuenta de que no estaba viendo una película, ni algo inventado. Era real. El hombre que disparó la pistola en la cabeza de la mujer continuó con lo que había comenzado. Los usuarios en el chat vitoreaban. Me sentí atrapado en un mundo que no quería entender, pero al mismo tiempo, mi cuerpo no podía apartar la vista. No podía moverme. No podía gritar. Solo observar. Los gritos de la víctima aún resonaban en mi cabeza cuando el hombre que sostenía la pizarra se acercó a la cámara y miró directamente hacia ella. No podía dejar de ver esos ojos. Eran como pozos negros, vacíos. Su rostro estaba salpicado de sangre. Pensé que me miraba a mí. Mi respiración se aceleró. Sentí el pánico subir por mi garganta, pero estaba completamente paralizado. De repente los mensajes en el chat comenzaron a mencionar nuestros nombres de usuario, José y el mío. Fue entonces cuando el terror real se apoderó de mí. Lo que hasta ese momento había sido solo un miedo abstracto se volvió una amenaza directa. Sabían quiénes éramos. Sabían a qué nos dedicábamos. Estaban observándonos. No pude hacer nada más. Traté de desconectar mi computadora, pero cada vez que lo intentaba la ventana me decía que la aplicación no respondía. La transmisión continuaba, y el hombre en la pantalla seguía mirando, sin decir una palabra. Luego, alguien escribió en el chat: ¿a quién debemos matar primero? Me congelé. No podía creer lo que estaba pasando. Mi mente estaba completamente rota, pero logré desconectar la computadora de la corriente. No me importaba nada más. Solo quería salir de ese sitio, salir de ese maldito mundo.
Pasé los siguientes días intentando procesar lo que había visto. Nadie a mi alrededor entendía lo que había vivido. Algunos amigos cercanos sabían que me adentraba en la web oscura, pero nunca en sus peores pesadillas imaginarían lo que había encontrado allí. No les conté los detalles. Solo les dije que había visto algo perturbador. Finalmente, tras 2 días de angustia, decidí encender mi computadora. Lo primero que vi me heló la sangre. Había varios mensajes de José. Los archivos adjuntos captaron mi atención de inmediato. Fotos mías, sacadas de mi Facebook, de mi correo electrónico, de mi universidad. Había fotos de mis amigos, de mi exnovia, de detalles de mi vida. Incluso mis direcciones IP, alias, direcciones de correo electrónico, y hasta los nombres de mi familia estaban allí. En ese momento, entendí lo que estaba pasando. Ellos me habían rastreado, me habían encontrado. Pero no fue lo peor. La última foto era de mi exnovia, y encima de ella, sus detalles personales, su dirección IP y la mía. Todo estaba expuesto. La amenaza era clara. Sabían todo sobre mí, y ahora estaba completamente expuesto. No he recibido respuesta alguna a mis mensajes. No sé si José está vivo o muerto. No sé qué ha pasado con él. Solo espero que la información que tienen no haya caído en manos equivocadas. A partir de ahora mi vida está marcada. Y aunque intente olvidarlo, el terror sigue acechando, porque sé que ellos pueden encontrarme en cualquier momento. Y si crees que no pueden hacerlo, piénsalo de nuevo. Yo pensaba lo mismo, y ahora sé que están observando. Hace unos meses, cuando la monotonía de mi vida me ahogaba, decidí tomar un camino distinto. Vivía en un pueblo tan pequeño que ni siquiera los chicos de la secundaria se molestaban en vender algo más que chicles en los recreos. Un lugar tan aburrido que a veces parecía que el reloj se detenía por horas. Fue en este contexto donde comencé a buscar algo diferente, algo que sacara de mi cabeza la sensación de estar atrapado en un eterno atardecer. Una tarde, navegando por los rincones oscuros de la web, encontré lo que buscaba. Una fuente de sustancias prohibidas. En la vasta oscuridad de la red, descubrí a un vendedor confiable, pero no voy a revelar el sitio en donde lo encontré. Bastó con un par de clics para que mi vida, que hasta ese momento había sido extremadamente rutinaria, tomara un giro inesperado. Desde que llegué a mi casa aquella primera vez, supe que debía mantener todo en secreto. No tenía ninguna intención de que alguien descubriera lo que hacía, especialmente en este pueblo donde todos se conocen. Al principio solo pedía pequeñas cantidades, justo lo que yo mismo podría consumir. No era un gran consumidor, pero el hecho de poder conseguir algo que otros ni siquiera soñaban con tener me llenaba de una satisfacción extraña. Con el tiempo, empecé a ser más audaz. No solo me limité a consumir, sino que comencé a compartir las sustancias con algunos amigos cercanos. No había mucho que hacer en el pueblo, así que algunos aceptaron mi propuesta sin pensarlo demasiado. Fue entonces cuando comencé a hacer pedidos más grandes, cantidades que ya no podrían esconderse fácilmente en un sobre pequeño. Las entregas empezaron a llegar en cajas más grandes, algo que requería una logística distinta. No era posible que el cartero llegara con una caja grande y simplemente dejara la entrega frente a la puerta de un desconocido. No quería que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. Así que, buscando una solución, decidí pedirle a mi vendedor que enviara todo directamente a un lugar que nadie pudiera vincular conmigo. Era una estrategia sencilla, pero efectiva. Después de todo, el vendedor había demostrado ser confiable y legítimo. A medida que pasaba el tiempo, la relación con él se volvió más cercana. Nos compartíamos historias, recomendábamos sitios oscuros en la web e incluso nos encontrábamos en línea para chatear. A veces, era como hablar con un amigo que vivía a kilómetros de distancia, aunque en realidad nunca lo había visto. Fue en uno de esos momentos de camaradería virtual cuando, por un par de semanas, todo parecía ir perfectamente. Sin embargo, la calma no duró. Un día, al recibir un nuevo pedido, me di cuenta de que algo no estaba bien. Las pastillas que llegaron parecían correctas al principio, pero al probarlas, me di cuenta de inmediato. No solo no hacían efecto, sino que su sabor era extraño. Sabían a algo amargo, como harina, y su textura era tan frágil que se desmoronaban entre mis dedos. No lo dudé. Al revisar el mercado en donde habíamos estado comprando, descubrí que el perfil de mi proveedor había sido eliminado. No hubo ninguna explicación,
Sin embargo, algo me decía que no todo estaba tan claro. No podía creer que me hubiera estafado de esa manera. La idea de que él hubiera jugado sucio no encajaba con lo que conocía de él. Algo estaba mal, y no tenía claro qué era. Al día siguiente, mientras navegaba en uno de los foros de la comunidad que ambos solíamos visitar, noté algo curioso. Un mensaje de su cuenta apareció en el hilo. Sin pensarlo, le envié un mensaje privado. Le pregunté si sabía lo que había ocurrido con su último envío. Pasaron casi 25 minutos antes de que obtuviera respuesta, pero cuando finalmente llegó, el mensaje fue extraño. Parecía que alguien más estaba usando su cuenta. La respuesta decía: la persona que intentas contactar ha fallecido. Lo siento, es un ermitaño. Nadie ha tocado su puerta en 3 semanas. No es una broma. Ya casi he terminado de comerme todo. No desperdicié mucho tejido blando. Apenas había comida cuando lo maté, así que ni siquiera tuve que vaciar el refrigerador para almacenar su carne. Mis ojos no podían creer lo que leía. Pensé que se trataba de alguna broma macabra o un intento de asustarme. Le respondí incrédulo, acusando al autor del mensaje de llevar una broma demasiado lejos. A lo que, con un tono frío, me respondió: harina de hueso. Nunca has olido harina de hueso, ¿verdad? No tenías jardín cuando eras niño o algo así. Pensé que eso sería obvio. El esqueleto fue lo único que no supe qué hacer con él. Pero ahora he resuelto ese problema. ¿Qué opinas? ¿Te parece una broma divertida? No sabía qué pensar. El tono macabro y extraño de sus palabras me dejó en un estado de confusión total. No era solo un mensaje raro. Había algo en su forma de escribir, algo en sus palabras que me desconcertaba. Algo no encajaba. A los pocos segundos, más mensajes llegaron. Sabes, en realidad no vives tan lejos de donde estoy ahora, según la dirección que tengo aquí. Tú y yo estamos justo al otro lado de la frontera estatal. Esto no es algo bueno. Nos veremos pronto. ¿Qué piensas? Probablemente solo un intento de asustarte, ¿verdad? El sentimiento de incomodidad se fue transformando rápidamente en miedo. No sabía si debía tomarlo en serio o si era alguna especie de broma macabra, pero algo en el tono de sus mensajes me decía que no era el tipo de persona que bromeaba de esa manera. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una creciente presión en el pecho, como si el aire se estuviera volviendo más denso a mi alrededor. En ese momento, la última parte del mensaje me golpeó como un martillo. Nos veremos pronto. La idea de que alguien estuviera tan cerca observando mis movimientos sin que yo lo supiera, me llenó de pavor. Miré mi ventana, esperando ver algo, pero el aire estaba quieto y la oscuridad se cernía sobre la calle desierta. Apreté el teléfono con fuerza, tratando de encontrar alguna lógica, alguna pista que me dijera que estaba siendo demasiado paranoico. Decidí no responder. Mi mente se nublaba y las preguntas se apoderaban de mí. ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo sabía mi ubicación exacta? ¿Era un simple error de alguien más o había algo mucho más oscuro en todo esto? Con cada segundo que pasaba, la inquietud crecía, como una sombra al acecho. A las pocas horas, los mensajes comenzaron a llegar nuevamente. Esta vez la tensión era palpable. Es curioso lo cerca que estamos, solo al otro lado de la frontera estatal, ¿verdad? Qué pequeño es el mundo. ¿Qué harás cuando llegues aquí? No pude dejar de preguntarme cómo había llegado hasta ahí, cómo alguien tan desconocido podía tener acceso a detalles de mi vida. Antes de poder reaccionar, sonó el timbre de la puerta. El corazón me dio un salto en el pecho. Me quedé completamente paralizado mirando hacia la puerta sin saber si debía ir o esconderme. El timbre volvió a sonar, más fuerte esta vez. Un sudor frío recorría mi frente. No había nadie que esperara en mi casa. ¿Era una coincidencia o algo mucho más siniestro estaba sucediendo? La mente me jugaba trucos, pero la lógica ya no parecía suficiente para mantener la calma. Me levanté lentamente y me acerqué a la puerta, cada paso resonando en el silencio absoluto de la casa. Al mirar a través del cristal no vi a nadie. Solo un paquete estaba allí, dejando una sombra en la entrada. No era un paquete común. Era un sobre grande, y algo en la forma en que estaba colocado me hizo pensar que era intencional. Con manos temblorosas tomé el paquete y lo llevé adentro. Mi mente daba vueltas, preguntándose si este era el momento en que todo iba a revelarse. Abrí el paquete, y dentro, en lugar de la sustancia que esperaba, encontré algo mucho más escalofriante. Una fotografía.
Era mía, una foto tomada desde un ángulo que claramente no era el mío. Estaba tomada desde el otro lado de la calle, con mi casa claramente visible al fondo. Mi estómago se revolvió. Un sentimiento de terror indescriptible me inundó. La foto estaba acompañada de una pequeña nota que decía: «Te dije que nos veríamos pronto». El miedo me invadió, y la realidad comenzó a desmoronarse. Me había metido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Lo que comenzó como una simple compra de algo ilícito en la web oscura, se había convertido en una pesadilla. ¿Quién era realmente mi proveedor? ¿Qué más sabía de mí? Las preguntas se apilaban y la respuesta nunca llegó. La sensación de estar siendo observado, perseguido, nunca me dejó. El miedo persistió mucho después de esa noche, y aunque traté de ignorarlo, algo en mi interior sabía que ya no podía escapar. Los hilos de la web oscura se entrelazaban de una manera que ya no podía comprender, y mi vida, tal como la conocía, jamás volvería a ser la misma. Y así, el misterio quedó sin resolver. Una vida entera marcada por la sombra de un contacto en la web que se volvió demasiado real. Hay algo en lo más profundo de la red, un lugar donde las leyes de la sociedad parecen desvanecerse, un rincón oscuro y retorcido del Internet donde los límites de la moralidad son difusos. Algunos lo llaman el laberinto, otros lo llaman el abismo. Yo simplemente lo llamaba un rastro de curiosidad. Lo que vi allí y lo que descubrí es algo que jamás podré olvidar. Me llamo Ricardo Llorente, o al menos es el nombre con el que la gente me conoce. Nací en una familia acomodada donde nunca supe lo que era la necesidad. Dinero, poder, privilegio. Todo me fue dado sin que tuviera que mover un dedo. Pero, a pesar de todo lo que tenía, había algo que me faltaba. Algo que no se podía comprar. Mi obsesión por entender la oscuridad humana me llevó a buscar algo que no podría encontrar en los libros ni en las discusiones académicas. La verdadera cara de la perversión. La Deep Web, la Dark Web, el abismo. Todos estos nombres solo rozan la superficie de algo mucho más oscuro, algo que pocos se atreven a explorar. Pero yo no temía. Estaba decidido a ver hasta dónde podría llegar la maldad humana sin ningún tipo de filtro. Durante semanas, me adentré en las profundidades de esta red oculta, y como era de esperar, fui estafado en varias ocasiones. Con cada engaño, la curiosidad que sentía se convertía en una especie de impulso vital, un reto contra las propias reglas de la ética. Pagué grandes sumas de dinero, primero con efectivo, luego con criptomonedas, miles de dólares. Todo para seguir una pista, para encontrar lo que me aseguraban que sería lo más perturbador de la red, las salas rojas. A través de un foro clandestino recibí un enlace. Era la entrada a lo que me prometieron como lo más real. Lo que vi allí no se parece a nada que haya podido imaginar, ni en mis peores sueños. La transmisión en vivo era clara, aunque su crudeza me hizo dudar por un segundo. Pero no, estaba ahí, frente a mí, en esa pantalla. Una cámara de baja resolución mostraba una habitación pequeña, tan desordenada como una prisión improvisada. En una esquina, una roca gigante. Frente a ella, una piscina inflable con agua, como si fuera una de esas baratas que compran los niños en verano. Hasta aquí, todo parecía relativamente normal. Pero entonces, algo comenzó a suceder. De repente, el techo de la habitación se abrió. Lo que apareció ante mis ojos me hizo congelarme. Una joven, atada de pies y manos, fue bajada lentamente hacia el suelo. La vi. Tenía la mirada perdida. Sus ojos eran dos espejos llenos de miedo. La chica probablemente no tendría más de 20 años. Se encontraba suspendida por algo que parecía una gigantesca pinza. La tela de su boca estaba tapada con cinta adhesiva. A lo lejos sentí el peso de un terror palpable. Pero no fue el miedo en sus ojos lo que me heló por completo. Fue lo que ocurrió a continuación. Desde la oscuridad de la roca emergió algo. No era humano. Era una serpiente. Gigantesca. Su cuerpo apareció en silencio, moviéndose como una sombra entre los escombros. Mi primer pensamiento fue: esto no es real. Pero el miedo en los ojos de la chica me decía lo contrario. Era una anaconda. Sabía que lo era, por la forma en que se movía. ¿Cuánto mediría? ¿9 metros? Tal vez más. El terror que la joven sentía era tan palpable que podría tocarse en el aire. La serpiente se aproximó, su lengua bifurcada probando el aire.
El tiempo parecía detenerse mientras la chica permanecía inmóvil, aún atada. La bestia siguió su curso, lentamente, como si disfrutara cada segundo de ese momento de tensión. En ese instante, su mirada se fijó en la serpiente. Y luego, todo pasó más rápido de lo que pude procesar. El reptil, con una precisión aterradora, cerró sus mandíbulas sobre su cuello. El sonido fue sordo, como una sombra que se tragaba la luz. En cuestión de segundos, la serpiente había enroscado su cuerpo alrededor de la joven, apretándola con una fuerza sobrehumana, como si estuviera estrujando una muñeca. Me quedé allí, paralizado, viendo cómo la criatura desarticulaba su mandíbula para devorarla entera. El terror que sentí en ese momento, el horror de saber que en algún lugar del mundo alguien estaba pagando por ver esto, me desgarró. A medida que la serpiente se desenroscaba de la joven, pude ver con una claridad aterradora cómo su cuerpo se doblaba de manera antinatural. La cámara, aunque de baja calidad, era lo suficientemente nítida para captar los detalles más macabros. La serpiente estaba terminando lo que había comenzado, tragándose lentamente el cuerpo de la chica. No tenía prisa. Cada movimiento estaba calculado, como si disfrutara de su presa. La habitación, ahora completamente oscura salvo por la tenue luz que provenía de la pantalla, parecía convertirse en un escenario distorsionado por la perversión. Cada segundo que pasaba era más irreal que el anterior. Mi mente no podía procesar lo que veía. Lo que había empezado como una curiosidad morbosa se había transformado en algo mucho más oscuro, algo que nunca podría haber anticipado. Al principio me mantuve inmóvil, los ojos fijos en la pantalla. La serpiente avanzaba, su mandíbula se abría de manera inhumana para engullir a la joven. Todo el proceso, horriblemente real, parecía llevar más tiempo de lo que hubiera esperado. En menos de 5 minutos, el cuerpo de la chica desapareció por completo, tragado por la bestia. Lo que quedaba de ella era solo una leve sombra en la habitación, donde antes había estado su cuerpo. El silencio que siguió fue abrumador. No sabía si sentía asco, miedo o una mezcla de ambos. La habitación estaba ahora vacía. Solo quedaba el eco de lo que acababa de suceder. Las pinzas que la sostenían comenzaron a elevarse lentamente, como si la misma cámara estuviera retirándose, dando un paso atrás de lo que había sido un acto brutal. Miré la pantalla durante un rato más, esperando que algo ocurriera, que alguien hiciera algo. Pero no pasó nada. No había reacciones, ni comentarios, solo la oscuridad y la cámara enfocando el espacio vacío donde antes había estado la joven. La desconexión de la transmisión llegó unos minutos después. La pantalla se apagó. Nada más. Mi primer impulso fue desconectar mi computadora, apagar todo y olvidar lo que había visto. Pero no pude. Sabía que no podía simplemente ignorarlo. Ese pensamiento macabro, esa sensación visceral de que el mal estaba allí, era real. Y alguien estaba pagando por verlo. Alguien más estaba en ese lugar, mirando las mismas imágenes. Y eso, de alguna manera, me inquietaba aún más. Pagué $500 por lo que acababa de presenciar. $500. Para mí, no fue más que un precio bajo por algo que jamás olvidaría. Pero al pensarlo ahora, me doy cuenta de que nunca fue solo el dinero. Fue la necesidad de entender algo más profundo, algo que no podía encontrar en ningún otro lugar. Había cruzado una línea que no podía deshacer, que no podía borrar de mi mente. Lo que vi allí me persiguió, y sé que nunca podré dejar de pensar en ello. Nunca podré escapar del peso de lo que descubrí. Los días que siguieron fueron una mezcla de desorientación y terror. Todo parecía normal a simple vista. Seguía mi vida como cualquier otra persona con ciertos privilegios. Reuniones de trabajo, eventos sociales, viajes, pero una constante presión me oprimía el pecho. Era como si esa imagen, esa escena, esa chica siendo devorada por la serpiente, estuviera en todas partes. Incluso cuando cerraba los ojos, allí estaba, esperando en las sombras de mi mente. Intenté racionalizarlo, como uno intenta razonar con un mal sueño del que no puede despertar. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Era todo una farsa, una actuación tan bien hecha que incluso mis sentidos no pudieron reconocerla como un montaje? En ese momento me aferré a la idea de que solo había sido un juego macabro, que lo que vi no era real. Pero algo en lo más profundo de mi ser sabía que no era cierto. Mi mente no me dejaba descansar.
El pensamiento de que había pagado por ese tipo de espectáculo, de que existía un mercado para esto, me llenaba de una repulsión indescriptible. No importaba cuántas veces intentara justificarme, no podía borrar lo que había visto. La sombra de ese acto permaneció sobre mí, un peso que no podía quitarme, un vestigio de una oscuridad que ahora formaba parte de mi alma. A las semanas mi curiosidad volvió a tentarme. Sabía que era un error, pero no pude evitarlo. Ya no buscaba más contenido macabro. Number. Lo que me atormentaba era la sensación de haber tocado algo tan profundo y tan real que no podía dejarlo ir. Necesitaba saber más. Quería conocer cómo funcionaba esa red, quiénes eran las personas detrás de todo eso, los que organizaban estas atrocidades. Tal vez, pensaba, podría entender el porqué. Porque entender es lo único que puede liberar a una mente consumida por el horror. Y entonces, volví a la red. Volví a buscar. No sabía qué esperaba encontrar ni qué me impulsaba a seguir adelante. La pantalla de mi computadora brillaba frente a mí mientras me adentraba de nuevo en el mismo abismo de donde había salido, aunque no lo había sabido en ese momento. Cada clic me alejaba más de la realidad, me sumergía de nuevo en ese mundo paralelo donde la muerte no era una tragedia, sino un espectáculo. Días después, recibí un mensaje. Fue corto, directo. Lo que buscas está aquí. El remitente era desconocido, pero no dudé. ¿Por qué lo haría? Ya había cruzado demasiadas fronteras para darme cuenta de que no había vuelta atrás. Lo abrí, y el enlace que apareció en mi pantalla era el último paso hacia algo mucho más grande. Era otro enlace a una transmisión en vivo, algo más que una simple sala roja. Esta vez no era una serpiente lo que esperaba ver, ni un monstruo de otro mundo. Lo que vi fue mucho peor, mucho más cercano a lo que me aterrorizaba. La imagen que apareció en la pantalla fue una habitación. Era una habitación tan común que me pareció de un lugar casi anodino, como si fuera el escenario de una película barata. No había luces rojas ni sombras inquietantes. Era como cualquier otra habitación de una casa corriente, pero en el centro de la sala había una mesa, y sobre esa mesa había un hombre. Estaba atado, como la joven que había visto antes, pero esta vez era un hombre de unos 30 años, con una expresión cansada, desorientada, casi como si estuviera completamente perdido. La diferencia era que este hombre no parecía tener miedo. No era el terror palpable que había visto en la joven. No, este hombre parecía resignado, como si ya supiera lo que le iba a ocurrir. Su mirada estaba vacía, como si todo dentro de él ya hubiera sido devorado, mucho antes de lo que la serpiente había devorado a la chica. Mientras lo observaba, algo comenzó a formarse en mi mente. La noción de que lo que estaba viendo no era solo un acto de violencia. Era algo mucho más profundo, algo que involucraba la vida de las personas de una manera que no podía comprender. Y entonces, la cámara cambió de ángulo. Mi estómago se revolvió cuando vi que había más personas. No solo el hombre atado, sino también un pequeño grupo de personas alrededor de la mesa. Cada uno de ellos llevaba una máscara, como si intentaran ocultar sus rostros del mundo. Su presencia era inquietante. No eran actores, no eran personas que estaban simplemente participando en un montaje. Number. Había algo más en ellos, algo en sus movimientos, en su forma de respirar, que me dijo que todo lo que ocurría allí era tan real como el aire que respiramos. Los hombres y mujeres enmascarados comenzaron a hacer algo que jamás imaginé ver. Lo primero que hicieron fue tomar cuchillos. No eran cuchillos grandes como los que uno podría esperar en una película de terror, sino herramientas pequeñas y afiladas. Lentamente comenzaron a cortar los brazos del hombre atado, sin ninguna prisa, pero con una calma que helaba la sangre. Me quedé mirando, incapaz de moverme, mientras el hombre seguía allí, sin hacer ruido, sin intentar escapar, como si ya hubiera aceptado su destino. Cuando comenzaron a abrirle la piel, una sensación indescriptible recorrió todo mi cuerpo. Era imposible que todo eso fuera falso. Era real. Estaba viendo el sufrimiento de una persona, y aunque no quería, no podía dejar de mirar. La cámara siguió grabando, pero algo sucedió. Unos minutos después, la transmisión fue interrumpida. El video se apagó, dejando la pantalla en negro. No hubo advertencia, no hubo despedida. Solo silencio. Durante unos segundos, no supe qué hacer.
Lo que había presenciado me había dejado tan perturbado que no podía pensar con claridad. Estaba seguro de que lo que había visto no era algo aislado, ni una fantasía oscura de la red. No, aquello era real, y la gente que lo producía estaba en algún lugar, probablemente observando, esperando. ¿Quiénes eran? ¿Qué les movía? Esa fue la última vez que entré en ese mundo. El deseo de entender, la necesidad de conocer, me había llevado a una verdad que no pude soportar. Me había cruzado con la parte más oscura de la humanidad, y lo que vi me perseguirá hasta el último de mis días. Si alguna vez pensé que podía deshacer lo que había hecho, me equivoqué. Ya no hay regreso. En este momento, cuando miro atrás, sé que hay algo mucho más grande de lo que imaginé. La Deep Web no es solo un lugar de encuentros oscuros, es un reflejo de lo que las personas pueden llegar a hacer cuando no hay leyes, cuando no hay control. Y lo más aterrador de todo, es que hay quienes buscan ese tipo de contenido. Hay quienes pagan por él, y con cada pago, alimentan el monstruo que habita en la oscuridad de la red. Nunca olvidaré lo que vi, y aunque intente huir de esos recuerdos, sé que seguirán persiguiéndome, porque el mal, una vez visto, no se puede borrar. Soy técnico en informática y trabajo para una empresa que ofrece servicios a negocios locales y particulares. Nos encargamos de todo lo relacionado con la conexión a Internet, la instalación de software y la reparación de cualquier problema que surja con las computadoras. Por lo tanto, recibo todo tipo de historias y problemas, muchos de ellos bastante extraños. A veces me sorprende lo que algunas personas pueden inventar o las dificultades que tienen para manejar una computadora, especialmente en pleno siglo XXI. Un día recibí una llamada de un negocio local que se quejaba de que su conexión a Internet estaba fallando. Debe ser un virus, me dijeron. Sacudí la cabeza, pensando que alguien simplemente había desconectado un cable o había descargado algún troyano sin darse cuenta. No obstante, me levanté y me dirigí al lugar para investigar el problema. Al llegar, el hombre que me había llamado me vio enseguida y empezó a hablar sobre hackers, lo mucho que odiaba el sistema operativo de su computadora y lo peligroso que era. No era la primera vez que escuchaba todo eso. Me llevó hasta su máquina y yo saqué la mía para ponerme a trabajar. Buena suerte, me dijo, y se fue a hacer lo que fuera que hiciera en su tiempo libre. Abrí el navegador y, sin sorpresa alguna, estaba usando Internet Explorer. La página en blanco era lo primero que apareció. No tenía página de inicio configurada. Intenté conectarme a google.com, pero la respuesta fue un claro 404. Pensé que algo estaba mal con la conexión. Fui al centro de redes y recursos compartidos para ver si había algún problema en la red. Y fue ahí cuando lo vi. No estaba conectado a ninguna red. Comencé a buscar redes disponibles y, efectivamente, encontré varias opciones a las que podía conectarme. Todas estaban protegidas por contraseña, lo cual me dio la impresión de que el dueño del negocio ni siquiera sabría cuál era. Entonces saqué mi laptop y decidí usar una herramienta para recuperar la contraseña y volver a conectar su máquina. Mientras esperaba que la herramienta hiciera su trabajo, apareció otra red. Esta no tenía contraseña y su nombre consistía en una serie aleatoria de letras y números. Decidí conectar mi laptop a esa red, sin mucho interés en lo que pudiera suceder. Mientras esperaba a que mi herramienta terminara de funcionar, decidí investigar de dónde provenía esa red sin protección. Me conecté sin problemas, y mientras jugaba con mi software de piratería, mi computadora comenzó a congelarse. Fue solo por un segundo, pero me sorprendió. No le di mucha importancia, pensando que la mala conexión a Internet podría estar afectando el rendimiento. Sin embargo, la cosa empeoró. La congelación se repitió varias veces, y la duración de los bloqueos aumentaba con cada vez. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo raro estaba ocurriendo. Después de una de las pausas, la pantalla parpadeó y, de repente, mi navegador se abrió por sí solo. Mi preocupación creció. ¿Había infectado mi computadora con algún malware al conectarme a esa red? Intenté cerrarlo, pero no pude. No importaba cuántas veces hiciera clic en el botón de desconexión, mi computadora no respondía, aunque todo lo demás seguía funcionando bien. A punto de hacer un reinicio forzado, mi navegador se abrió de nuevo. Esta vez apareció una pequeña ventana de chat que decía: «Hola». Me quedé mirando la pantalla sin saber qué pensar.
Mi mente rápidamente se hizo eco de las historias que había oído sobre programas automatizados de inteligencia artificial que simulan conversaciones, pero esto no era nada similar. El mensaje seguía: necesitas salir de esta red ahora. Esta es tu última advertencia. Me sorprendió un poco. ¿Era esto algún tipo de programa de seguridad que mantenía alejados a los hackers? Decidí responder por curiosidad, aunque mi intuición me decía que debía desconectarme inmediatamente. La respuesta que obtuve fue aún más desconcertante. Te lo digo una última vez, sal ahora. En ese momento el programa empezó a mostrar información sobre mí. Nombre, dirección, número de teléfono, e incluso detalles sobre mis tarjetas de crédito. Mi estómago se hundió. La sangre abandonó mi rostro y quedé completamente paralizado por el miedo. Pero lo que vino después fue aún más aterrador. La ventana de chat continuó. No me mires así, tu cámara web está encendida. Realmente no deberías mirar tanto. Podrías ver algo de lo que te arrepentirás. Entonces, lo peor de todo ocurrió. En la pantalla aparecieron imágenes horribles. Seres humanos discapacitados, sacrificios, cadáveres desmembrados, caníbales devorando personas. Incluso videos de suicidios masivos y pelotones de fusilamiento. Mi corazón comenzó a latir desbocado, y mi cuerpo temblaba mientras veía esas escenas. Era algo que nunca debería haber presenciado. Cada imagen quedó grabada en mi mente. Con la poca fuerza que me quedaba, presioné el botón de encendido en mi computadora, apagándola de golpe. Corrí al baño y vomité varias veces. Estaba cubierto de sudor. Mi cuerpo no podía calmarse. Pasaron unos 20 minutos antes de que pudiera acercarme de nuevo a mi laptop. Con una mezcla de miedo y ansiedad miré la computadora de mi cliente. Ahora estaba conectada a la red que había estado intentando craquear antes, y parecía funcionar bien. Fue en ese momento cuando él regresó y me agradeció por resolver su problema de internet. Sin decir nada, tomé mi laptop y me fui de allí lo más rápido que pude. El día siguiente pasó con la normalidad de siempre. Mi trabajo seguía su curso, pero había algo inquietante en mi mente que no me dejaba en paz. Lo que había sucedido en ese negocio era algo que no podía explicar, algo que desbordaba las fronteras de lo que era lógico. De alguna manera me sentía observado, como si algo estuviera siguiéndome, esperando un movimiento. Aunque traté de ignorarlo, la sensación persistió durante días. Decidí investigar más sobre esa red que había encontrado, la que no tenía contraseña, la que me había conectado sin ningún tipo de barrera. No podía quitarme la sensación de que algo siniestro se ocultaba detrás de ella, pero mis esfuerzos por rastrear su origen fueron en vano. No había registros ni pistas claras de su procedencia. ¿Cómo pudo aparecer de la nada? ¿Y por qué mi computadora había reaccionado de la forma en que lo hizo? Al principio pensé que era simplemente una anomalía, un error de conexión o un virus. Pero mientras más lo pensaba, más me convencía de que no era algo tan simple. Decidí entonces investigar en línea, y lo que encontré me heló la sangre. Al parecer, no era el único que había tenido una experiencia similar. Había otros relatos de personas que, al conectarse a redes no protegidas, habían sido atacadas por lo que algunos describían como un programa de inteligencia artificial. Los testimonios coincidían en los detalles. Un mensaje de advertencia, seguido de la amenaza de mirar lo que no deberían. Y lo peor de todo, las imágenes. Cada relato tenía una historia similar, aterradora. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que el negocio en el que había estado trabajando no era un caso aislado. Tal vez, todo esto era parte de algo mucho más grande, algo que se estaba extendiendo y que no tenía intención de detenerse. La presencia de esa red, la forma en que todo había sucedido, me hacía pensar que alguien o algo estaba orquestando todo desde las sombras. Pero no era solo la paranoia lo que me mantenía alerta. Aquella sensación de ser observado, ese escalofrío que recorría mi columna cuando miraba las cámaras de seguridad de mi oficina o revisaba mi computadora, me decía que no estaba equivocado. Había algo más detrás de todo esto, algo oscuro, algo que no podía comprender por completo. En el año 2014, después de haber escuchado infinidad de relatos espeluznantes sobre el lado oculto de la web, algo dentro de mí despertó una inquietud. ¿Sería posible que todo lo que decían sobre esa parte de Internet fuera cierto? Las historias de personas que se adentraron en la red profunda y regresaron con relatos de horrores inexplicables me dejaron pensando.
Decidí investigar por mí mismo. Mi expectativa era baja. Pensaba que lo más probable sería encontrar solo un montón de estafas, guías macabras para criminales e incluso anuncios solicitando material ilícito. No era ingenuo. Sabía que el lugar estaba plagado de mercados ilegales, actividades oscuras y ofertas que ningún ser humano debería considerar. Sin embargo, mi mayor preocupación no era tanto lo que podría haber, sino más bien las posibles consecuencias legales. La ansiedad por toparme con autoridades vigilantes me llevó a dudar más de una vez. Aunque había procrastinado durante horas, finalmente me armé de valor y comencé mi travesía virtual. Era pleno día cuando me lancé a la búsqueda, aunque sabía que no encontraría algo tan accesible como en una simple búsqueda de Google. No existía un motor de búsqueda convencional en la web profunda. Era más bien un vasto mapa desordenado, una wiki interminable de enlaces enigmáticos. No sabía qué encontraría al otro lado de esos vínculos, solo cadenas de números y letras aleatorias, y a pesar de la oscuridad que emana de todo aquello, sentía que ya nada me sorprendería. Al principio, la exploración no fue nada fuera de lo común. Me encontré con páginas muertas y más de un par de enlaces rotos. Los mercados que prometían productos prohibidos como armas y drogas eran comunes, y su formato recordaba a un eBay clandestino donde no solo se comerciaba lo ilegal, sino que se ofrecían servicios que solo en las peores pesadillas podrían existir. No fue hasta que me topé con una sala de chat que el ambiente se tornó realmente inquietante. Lo que comenzó como una simple curiosidad se transformó en una visión aterradora. Las conversaciones eran un caos de agresividad, odio y perturbación. Individuos con mentes desquiciadas amenazaban, se burlaban de otros, y lo más repulsivo de todo, solicitaban contenidos horribles y criminales. Nunca imaginé que un espacio virtual pudiera ser tan sombrío. Sin embargo, en ese momento no sabía que lo peor estaba por llegar. A medida que exploraba sin rumbo fijo, un sitio llamó mi atención. Era diferente de los demás. Estaba muy bien escondido, con información mínima, como si se tratara de un lugar apenas visible, destinado solo a unos pocos elegidos. La página solo contenía un correo electrónico y frases vagas que hablaban de una misión de redención, de fe, de un propósito mayor, algo que de inmediato me resultó extraño. Pero lo que verdaderamente captó mi atención fue un pequeño video incrustado en la página de inicio. Una mezcla de morbo y curiosidad me llevó a hacer clic sin pensarlo dos veces, convencido de que no había nada peor que lo que ya había encontrado. Sin embargo, lo que vi me dejó marcado para siempre. El video estaba grabado con una cámara de pésima calidad, como si fuera de principios del siglo XXI. Un hombre con el rostro cubierto por una máscara sostenía un cuchillo. Lo primero que me hizo estremecer fue la rapidez con la que la cámara se movía. No pude reaccionar antes de que la escena cambiara, mostrándome al hombre cortando algo de forma agresiva. En un primer vistazo me pareció que era carne, pero algo no encajaba. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Lo que estaba siendo mutilado no era una res, ni ningún animal. Era un ser humano. La imagen mostraba a alguien, atado y sin poder moverse, sufriendo mientras este individuo con máscara le cortaba las piernas. Una escena desgarradora. Los gritos de la víctima se entremezclaban con la sangre, creando una atmósfera tan densa que mi estómago se revolvió. La visión era grotesca, perturbadora, algo que nunca quise ver. El video no se detuvo ahí. Otra toma más perturbadora que la anterior mostraba cómo la cabeza de la víctima era separada de su cuerpo con una precisión espantosa. Las imágenes que siguieron no hicieron más que intensificar el horror. La cámara cambiaba mostrando de nuevo al hombre con la máscara, seguido de una toma de una iglesia con un símbolo extraño, el cual me pareció familiar pero no pude reconocer en ese momento. La sensación de estar viendo algo mucho más grande que un simple video macabro me invadió. Estaba ante un sitio cuyo propósito no era otro que reclutar, atraer a otros como yo, a personas curiosas que, tal vez, no pensaron que aquello podría costarles más que su tiempo. Al igual que otros videos espantosos que se sucedieron, mostrando más mutilaciones y escenas de cuerpos colgados, sentí como si el aire se volviera más espeso, como si la misma web estuviera tratando de consumir mi humanidad. Pronto, sin pensarlo más, apagué mi computadora y me alejé de todo eso. Nunca volví a tocar ese mundo.
La curiosidad que había comenzado como una simple exploración se convirtió en una pesadilla que no deseaba volver a visitar. Desde ese día, la Deep Web dejó de ser una historia de terror lejana y se convirtió en algo real, algo que nunca imaginé que existiera. Un lugar donde la mente humana puede ir más allá de los límites de lo concebible. Y esa fue mi primera y última vez. La lección fue clara, y aunque la tentación de volver siempre estuvo ahí, nunca lo hice. En lo más profundo de mi ser, supe que algunas puertas deben permanecer cerradas para siempre. Después de lo que vi, mi mente se rebeló contra lo que había presenciado. Aquella página de culto, que a primera vista parecía apenas un rincón oscuro de la web, era un portal hacia algo mucho más siniestro. Cada nuevo video que se deslizaba ante mis ojos era una confirmación de que había cruzado una línea que no debía. Sin embargo, las escenas no parecían terminar, y lo que sentí fue una espiral descendente hacia un abismo del cual era casi imposible retroceder. El video continuaba mostrando a diferentes personas, algunas todavía con vida, siendo sometidas a actos indescriptibles de violencia y tortura. En cada toma el hombre enmascarado se volvía más frenético, como si la locura lo estuviera consumiendo. Los gritos eran inconfundibles, pero lo que más me perturbó fue la absoluta indiferencia con la que el hombre trataba a sus víctimas. No había miedo ni nerviosismo en su rostro, solo una expresión vacía de quien se ha entregado por completo a la oscuridad. Una nueva escena mostraba un altar improvisado, rodeado de figuras sombrías, sus rostros ocultos por capuchas. No pude comprender lo que sucedía en esa imagen, pero estaba claro que había algo más en juego que simples actos de violencia, algo ritualístico. No me atreví a investigar más, pero mi intuición me decía que lo que estaba viendo era un tipo de culto, dedicado a las peores formas de control y manipulación humana. El tiempo dejó de existir mientras observaba aquellas secuencias. La atmósfera era densa, opresiva, como si toda la maldad del mundo estuviera filtrándose a través de la pantalla. En mi interior, algo me decía que debía apagar la computadora, pero la curiosidad seguía empujándome a seguir viendo. Por un momento quise regresar al punto de partida y borrar todo lo que había visto, pero sabía que era demasiado tarde. Las imágenes se volvieron más grotescas. Hubo cuerpos siendo mutilados de maneras cada vez más creativas y aterradoras. Me costó distinguir si las personas eran realmente humanas o si ya se habían transformado en simples marionetas, partes de un juego macabro del que no podía escapar. Había algo en esas imágenes que me hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre la naturaleza humana. Fue en ese momento que la computadora empezó a calentar más de lo normal. La conexión a Internet parecía volverse más errática, como si la propia red estuviera reaccionando ante la oscuridad de lo que estaba presenciando. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando la pantalla comenzó a parpadear. Algo no estaba bien. Pensé que tal vez estaba siendo observado, o peor aún, que estaba siendo atraído hacia algo mucho más grande que yo. Finalmente no pude soportarlo más. Apagué la computadora con rapidez. Mi corazón latía desbocado. Me senté en la oscuridad sin moverme, completamente paralizado por lo que acababa de ver. Mis pensamientos estaban desordenados, mi cuerpo temblaba. ¿Qué acababa de ocurrir? ¿Era todo real? ¿Qué clase de personas se dedicaban a esas prácticas? Me quedé allí por lo que parecieron horas, sumido en el miedo y la confusión, hasta que la sensación de peligro comenzó a desvanecerse. El terror de lo que había encontrado en ese rincón de la web me persiguió durante semanas. Me aislé de las redes, me alejé de la tecnología, convencido de que lo que había tocado era algo demasiado peligroso como para seguir explorándolo. Aquella era la clase de oscuridad que no solo quedaba en la pantalla de una computadora, sino que se filtraba en la mente de quien se atrevía a entrar. Nunca volví a buscar la Deep Web. Nunca intenté volver a esa página ni a ninguna otra. Lo que vi allí me dejó marcado de una manera que no podría describir con palabras. La mente humana, en su lado más sombrío, tiene capacidad para crear horrores indescriptibles, y lo que descubrí en ese abismo digital fue solo un reflejo de esa capacidad. Esa fue mi primera y última incursión en la Deep Web. Lo que vi allí, lo que descubrí, me enseñó una lección que jamás olvidaré. Hay puertas que no deben abrirse, rincones que no deben explorarse, y secretos que, aunque tentadores, no deberían ser desvelados. La curiosidad puede ser una llama que consume, y a veces, la única forma de salir de ese fuego es cerrar la puerta y no mirarla jamás.